No es que algunos necesitaban que se acercara a Él y el otro no. Es que todos, muertos en nuestros delitos y pecados, producto de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras transgresiones, de nuestros actos, apartados y separados totalmente de Dios, y sin poder realizar nada, que es lo grande, a la deriva, sin nada que nosotros pudiéramos hacer, sin ningún acto que pudiéramos nosotros hacer, para que Dios pudiera decir, ok, ese sí lo merece, voy por él. Y por ellos no, porque ellos no lo merecen, ellos sí, porque ellos sí lo merecen. Ninguno. Amén. Por más buenos que pensemos nosotros que somos, por más oro y plata que podamos tener, por más apellido, familia de la cual nosotros procedamos, fue Dios que se movió en misericordia y dio ese paso. La Biblia dice que Él, desde la eternidad, siendo excelso, sublime, habitando en lo más alto, descendió a lo más bajo por cada uno de nosotros en un acto de bondad y de misericordia. Bendito Dios. Amén. Él estaba en lo más alto y nosotros en lo más bajo. Y en un acto de misericordia se despojó de todo, se vació y vino por nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy pocos entienden esto y lo comprenden. Muchos le dan mente a, muy pocos le dan mente a esto. Otros lo escuchan y ni siquiera se detienen a reflexionar y a pensar y a meditar. Pero son muy pocos los que se detienen a pensar y a meditar en lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. El problema viene cuando nosotros nos creemos grandes y autosuficientes y pensamos que lo que hizo Dios por nosotros es porque nosotros lo merecíamos. O porque hicimos algo que merecíamos que Él diera ese paso para venir en rescate de nosotros. Ahí es donde radica el problema. Amén. Y en donde la cosa empieza a complicarse. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la misericordia es ese atributo divino. Aleluya. De la naturaleza de Dios. Él, aleluya, es rico en misericordia, como lo presenta el apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 4. Y también en Samuel, en el capítulo 24 del segundo libro, dice, aleluya, que son muchas sus misericordias también. De lo cual también Daniel en el capítulo 9, versículo 9 nos habla. La Biblia está llena de ese atributo de Dios para con nosotros. No es nuevo. Constantemente leemos sobre Él, pero pocos meditamos y reflexionamos acerca de Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por quién o por quiénes Dios tiene misericordia? ¿Por nosotros debido a nuestras obras? ¿Por lo que nosotros hacemos? ¿Porque somos proactivos? ¿Porque somos los que más oramos? ¿Los que más ayunamos? ¿Los que más entregamos los diezmos? ¿Los que más nos congregamos? ¿Los que más ayudamos? Eso no merece que Dios muestre misericordia por nosotros. Amén. Aleluya. Porque por más que nosotros hagamos, en el fondo, amados hermanos, simplemente somos seres humanos mortales que dependemos siempre del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios. Mientras tengamos vida, necesitamos de sus misericordias. Amén. ¿Y quiénes merecen la misericordia de Dios? O aquellos que se humillan y buscan a Dios de corazón. ¿Quiénes son los que merecen esa misericordia? Yo quise tomar esto a modo de introducción para poder tratar este tema que tiene que ver con este pasaje bíblico que nosotros lecturamos hace un momentito acerca de ese fariseo y ese publicano del cual Jesús nos habla en Lucas capítulo 18. Y yo quiero hacer algunas consideraciones al respecto.
Porque en medio de una sociedad, en medio de una cultura, en los tiempos de Cristo, en donde la mayoría de la gente entendía que merecían el amor de Dios o que ellos eran merecedores de la salvación de parte de Dios hacia ellos en función a lo que ellos hacían, Jesucristo irrumpe con esta parábola para que todos aquellos que estuvieran escuchando, incluyendo los fariseos, estuvieran claros y conscientes de que solo por la obra realizada por Cristo en la cruz, nosotros somos justificados por Dios. Amén, amén. Y cuando nosotros hablamos de la justificación, tal como lo presenta el apóstol Pablo, es que el Señor nos declara justos a nosotros, por más pecador que seamos, por el hecho de mirar a Cristo, por el hecho de creer, por el hecho de nosotros vivir para Él, morir al pecado y entregarle nuestro corazón y empezar a caminar con Él, depositar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, creer en lo que Él hizo por nosotros. El Señor ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo reflejado en nosotros. Amén. Aleluya. Por más pecador, por más apartado, por como lo quiera ver la gente a usted, rechazado, apartado, vituperado, aislado, marginado, así lo ve el ser humano. Pero Dios ve a Cristo reflejado en usted cuando usted le entrega su corazón. Bendito Amén. Dios. La gente lo ve condenado, la gente lo ve rechazado, la gente lo ve que no es merecedor, pero eso es lo que ve el hombre. Pero cuando viene alguien a los pies de Cristo y clama misericordia, Él lo declara justo. Bendito Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aunque la gente diga que no, aunque la gente no te vea, yo no te veo con pinta, todavía te falta arma. Tú como que estás lejos de Dios. La gente tiene como microscopios espirituales o termómetros espirituales que miden qué tan cerca o qué tan lejos está la gente. Pero es lo que ve el hombre, porque el hombre mira la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y por más santo que alguien se pueda presentar, cuando son pesados en la balanza de Dios, son hallados falsos. Amén. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Por más que la gente se presenta como digno, como bueno, como santo, aparenta eso por fuera, pero cuando son pesados en la balanza, ahí mismo son hallados falsos. Amén. ¿Y qué Aleluya. pasó? Y tú no eras el que más merecía oportunidades de Dios, el que merecía el púlpito, merecía la coordinación, merecía esto. Y cuando el Señor lo pesa, dice, pero venga acá, bro, tú estás peor que el otro. Aleluya. Tú estás peor que ese publicano al que tú estás emitiéndole un juicio. ¿Y qué pasó ahora? Y ahí es donde nosotros, cuando somos confrontados con la cruz de Cristo, nos quedamos todos chicos y cortos. Amén. Y lo único que nos queda es mirar hacia abajo y no hacer comparaciones con los demás. Aleluya. Porque lo que nos presenta Cristo en esta historia es precisamente eso. Dos hombres que entraron al templo. Vinieron dos hombres al templo a orar. Había uno que era fariseo y había otro que era publicano o cobrador de impuestos. Un contraste marcado entre ellos dos, de la distancia del cielo a la tierra. Uno admirado por los hombres en la sociedad como fariseo, observante de la ley, conocía la palabra, era de alguna otra manera admirado y reconocido por los demás, era alguien que enseñaba la palabra, era un instrumento de bendición para los demás, supuestamente. Amén. Eso es lo que Cristo nos está presentando a nosotros a través de esta palabra. Quiere dejar al descubierto el corazón de muchos. Amén, Señor. Gracias, papi. Porque por fuera vemos, pero ¿cómo es que dicen corazones no conocemos? Por ahí que va el tema. Ojo vemos, pero corazones no conocemos. O cara vemos, ahí es el tema.
Caras vemos, pero corazones no vemos. No ¿Cómo sabemos. es? Bueno, que no pande el cúlico. O que no cunde el pánico. Ese es el tema. Y Jesucristo presenta esta parábola para dar una tremenda enseñanza de que podemos engañar al hombre, pero a Dios no podemos engañar. Y dice, entraron dos hombres al templo. Oiga, ¿dónde llegaron al templo? No fue que se cruzaron por ahí, empezaron a orar en el parque o en la casa. Fue que llegaron al templo a orar. Amén. Y mientras oraban, cada uno hizo una oración según lo que tenía en su corazón, según lo que lo definía como persona, desde el punto de vista como veía la vida cristiana. Cada uno oró en función, aleluya, a lo que era Cristo para él o no era. Por eso viene el fariseo y se presenta, dice la palabra del Señor, aleluya, bendito Cristo Jesús. Aleluya. En medio de esa oración, aleluya, aleluya, sea el nombre de Dios. Gloria. Gracias te doy, Señor, porque yo soy una persona intachable, decía él. Yo no robo, yo no adultero, yo entrego mis diezmos. Yo soy una persona que estoy pura. No soy como los demás que son pecadores. Soy una persona que si a mí me escanean, aleluya, si de alguna otra manera la gente me ve, me va a ver como una persona incuestionable. Soy una persona íntegra. Amén. No soy como los demás que son pecadores. Justificándose a sí mismo, poniendo sus obras delante de Dios, como quien dice, yo merezco, aleluya, ir ante tu presencia porque yo soy esto, porque yo soy aquello, porque yo soy lo otro, y apartado de los demás, aleluya, erguido, orgulloso, yo no soy como ellos. Gloria Y mucho menos soy como ese cobrador de impuestos que está allá, a quien tú mereces condenar. Eso es lo que está presentando Cristo. Amén. Y creo que eso tiene que llamarnos a nosotros mucho la atención. Señor, amén. Amén. ¿Qué tipo de oración estamos realizando nosotros? ¿Y cómo nos estamos presentando delante de Dios? Gloria a Dios. Espíritu Santo. Porque en el fondo, aleluya, no solamente nuestro estilo de vida describe de alguna u otra manera lo que somos, sino la oración que presentamos delante de Dios. Por eso cada uno de nosotros tiene que examinar cuidadosamente sus palabras e ir delante de Dios, aleluya, humillado, primero reconociendo que no merece postrarse delante de Dios porque Él es demasiado grande. Amén. Amén. Aleluya. Cuando Moisés se acerca, el Señor le dice, hasta ahí, quítate las sandalias de tu pie porque el lugar en que estás pisando santo es. Amén. Aleluya. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso que nosotros ni siquiera merecemos inclinarnos, aleluya, y pedirle nada a Él. Amén, Señor. Porque no somos dignos de eso. Santo. Somos simples pecadores. Gracias, Jesús. Gracias. Y debemos de meditar y reflexionar. Y no nosotros orar pensando que nosotros merecemos, mucho menos poniendo mal a otros. Aleluya. Si lo que estamos es llamado a orar por los demás, Amén. para que el Señor muestre misericordia por los demás también. Así como tú mostraste misericordia por mí, Señor, te pido también que la tengas por mis hermanos o por mi hermano. Amén. Apiádate, Señor. Oro por él para que le vaya bien y para que tú te glorifiques en su vida. No, que yo no soy como ese. Y ese yo bien marcado, yo y todo yo, nada apelando a Dios. Santo. Sin embargo, dice la palabra, aleluya, que el publicano, aleluya, ni siquiera entendía que merecía levantar la mirada al cielo. Santo eres. Oraba, bendito sea el nombre de Dios, contristado, dolido, arrepentido, aleluya, entendiendo que ni siquiera merecía levantar la mirada
aleluya. Compungida su alma, Santo eres. quebrantado totalmente, sabiendo que no era merecedor, aleluya, que ni siquiera podía levantar la mirada a lo alto, porque sabía que ni siquiera eso merecía él. Santo eres, Señor. Y lo único que dijo fue, aleluya. Algunas versiones dice, ten misericordia de mí. Otros, ten compasión de mí. Y otros, sé propicio a mí. Aleluya. Pero cualquiera de los términos, de alguna u otra manera, aleluya, se enfoca en que sea Dios el que tenga misericordia de él, y no que a través de sus actos Dios pueda hacer una obra en el corazón de la persona. Dios, ten misericordia de este pecador, aleluya, que sabe que te ha fallado, que sabe que te ha ofendido, que sabe que ha pecado, que no merezco, Señor. Te pido que inclines tu mirada hacia mí y veas esa misericordia, esa miseria que hay en mi corazón, aleluya. Amén, aleluya. Y que solamente tú puedes llenar, que solamente tú puedes suplir. Amén, gloria a Dios. Y que solamente tú, Dios Todopoderoso, puedes transformar. Amén. Ni siquiera levantaba su mirada a lo alto. Dos tipos de oraciones distintas, con actitudes distintas también. Uno apelando a él y otro apelando a la gracia de Dios. Y cuando este fariseo y cuando este publicano ora, apelando a esa propiciación, Cristo está hablando en un lenguaje que ellos entienden verdaderamente. Porque la propiciación consistía en derramar la sangre en la tapa, aleluya, del arca del pacto. Cuando se abría, se rociaba la sangre de ese cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados. Y cuando Cristo está hablando de eso, está diciendo, Él está apelando a la sangre que yo voy a derramar, aleluya, por el perdón de los pecados. No está apelando a su obra, está apelando a mi obra de misericordia en la cruz del Calvario. Bendito Amén, Dios. aleluya. Gloria a Dios. Señor, por tu obra, por tu propiciación, por tu muerte, ten misericordia de mí. Porque no hay nada que pueda yo hacer en mi condición por el cual yo sea merecedor, Dios Todopoderoso, de que tú muestres compasión de mí. Pero te pido, Señor, que tú tengas misericordia. Amén, aleluya. Y Cristo concluye diciendo, cuando ambos salieron del templo, el publicano salió justificado, salió perdonado, y el fariseo que estuvo agrandado se fue igual. El Señor ni siquiera escuchó su oración. Amén, gloria a Dios. Eso ocurrió en el corazón de ambos. La gente no ve ese tipo de obra en el corazón de las personas, pero Dios sí la ve. Y Dios sí la conoce porque Él es el que la hace. Amén. ¿Sabe la cantidad de gente, bendito sea el nombre de Dios, que creen que son merecedores? ¿Sabe la cantidad de gente, aleluya, que nosotros encontramos en el mundo pensando que ellos sí tienen derecho a Dios y los demás no? Gloria a Dios. ¿Sabe usted la cantidad de gente que hay, aleluya, en las iglesias que entienden que Cristo murió por ellos y no por otros? Santo Dios. Ayúdanos, Señor. Aleluya. Y que ellos sí merecen, pero los otros no. Yo no sé cómo miden o qué aparato mide eso. Pero en términos bíblicos somos justificados por la obra de Cristo y no por algo que nosotros podamos realizar. Amén. Y no por algo que nosotros podamos realizar humanamente hablando, Amén. sino por el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y aquí es donde nosotros tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado en las iglesias, a través de lo que, cuidando nuestro corazón, lo que pensamos, lo que sentimos, cuidando los pensamientos, cuidando nuestras palabras y cuidando todo aquello que tiene que ver con la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Amén.
Porque a veces queremos ser exclusivistas. O a veces creemos que somos nosotros merecedores y que los demás no. Pero Cristo, a través de esta historia, deja marcando ocupado a muchos que se creían salvos, pero que en el fondo su arrogancia, su actitud, aleluya, su soberbia los dejó fuera. Pero al contrito, al humillado, el Señor le abre la puerta de su reino. Bendito Dios. Aleluya. Cuando viene humillado, Amén. cuando viene arrepentido, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo vino a hacer una obra grande a través del Evangelio en esta tierra, a entregar su vida por cada uno de nosotros, a derramar su sangre, bendito Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo que dice el Evangelio. Aleluya. A través de la fe en Cristo Jesús. Amén. La obra redentora de Cristo puesta a disposición, y predicaban los hermanos Rafael el otro día sobre eso, como ese regalo que Dios tiene disponible para todos, pero que la mayoría de la gente rechaza. Amén, aleluya. Ve al menos el sacrificio de Cristo, no le presta la importancia, o cree que es un cuento chino. Pero el Señor que derrama su sangre en la cruz del Calvario, consumado en la obra está hecha. Ahora todos tienen acceso. Amén. Para que puedan ir, aleluya, y disfrutar de la salvación que solo puedo yo entregar al ser humano en esta tierra. Amén. A través del sacrificio obrado en la cruz, cuando Él derramó su bendita sangre por cada uno de nosotros. Amados hermanos, debemos de meditar y reflexionar en esta gran verdad. Gloria a Dios. Porque corremos un gran peligro cuando le cerramos la puerta a la gente. Cuando empezamos a etiquetar de que ese no es merecedor y que yo sí soy merecedor. Cuando a ese el Señor no puede salvarlo porque simplemente no tiene poder, y este que sí, aleluya, pinta algo, Cristo sí puede entregarle su salvación a esa persona. Empezamos a colocar etiquetas como lo hacían los fariseos en aquellos tiempos. Gloria a Dios. ¿Cuántos fariseos hoy día hay en las iglesias? ¿Cuántos fariseos encontramos hoy día en las iglesias? Aleluya. Aleluya. Que entienden que ellos son los merecedores, pero los demás no. Amén. Gloria a Dios. Los demás lo que merecen es la condenación. Los demás lo que merecen es el rechazo. Los demás lo que merecen es que se les cierre la puerta. Pero Cristo no nos enseña eso en su palabra. Cristo murió para que todos nosotros podamos disfrutar de su misericordia, Amén. de su amor, de su compasión, de su sacrificio en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Lo que nos habla a nosotros la palabra en el Evangelio o en los Evangelios. Juan lo describe de una manera perfecta. Amén. En su Evangelio. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así es. En esa tierra pequeñita de Israel, rodeada de grandes imperios a su alrededor, a Dios le plació revelar su gloria a esa nación insignificante. Amén. Allí revelarse a la humanidad para que ellos sirvieran de luz a los demás y que supieran que Él es Dios. Pero le rechazaron. Le rechazaron. Y esa luz que había venido a la tierra para alumbrar los corazones que estaban en oscuridad, dice Juan, que ellos prefirieron las tinieblas. Pero a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos. Gracias, Jesús. A los que creyeron en su nombre. Amén. A eso le dio la potestad de ser hechos hijos. Aquellos que creyeron en Él. En aquellos que depositaron su confianza, en aquellos que miraron la cruz, en aquellos que vieron esa luz, en aquellos que no menospreciaron el sacrificio de Cristo. A eso le abrió la puerta. Porque esto es un tema de fe, hermanos. Amén. Es un tema de fe, de creer de que ciertamente Él lo hizo por nosotros. Amén. Y no que nosotros rechacemos, aleluya, la sangre de ese Cristo Jesús, que sin nosotros merecerlo vino a esta tierra a morir, a sufrir y a padecer por cada uno
de nosotros. Amén. ¿Qué era un fariseo en aquellos tiempos? Era una persona respetada, era una persona reconocida, era una persona que era merecedora, ¿cierto?, del reconocimiento. Y el publicano, un traicionero del pueblo de Israel, porque se había vendido al mejor postor para recaudar los impuestos y abusar hasta del propio pueblo. Y por lo tanto era una persona marginada y rechazada. Pero el Señor nos muestra a nosotros de que Él ciertamente justifica a aquellos que van, aleluya, ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Amén. Ejemplo de ellos son Mateo y el propio Zaqueo como tal. Amén. Que hallaron misericordia, encontraron el perdón en Cristo Jesús, porque le siguieron cuando el Señor les llamó. Amén. Porque creyeron en Él cuando el Señor se les reveló. Amén. Porque le entregaron su corazón y fueron transformados, pasando de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque vieron algo mayor en Cristo Jesús que aquello que la sociedad les podía entregar a ellos. Amén. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que salva? Gracias, Jesús. Cristo. Amén. Y no nuestras obras. Amén, Señor. Y no lo que nosotros podemos hacer. Amén. Aleluya. En pos de buscar el perdón y la misericordia del Señor. Amén. ¿Quién es el que lo hace? Es Cristo Jesús, que nos ve con misericordia desde la eternidad. Y siempre lo ha hecho. Y hoy día, aleluya, el que ha salvado a personas en el pasado, que está salvando en el presente, salvará a otros en el futuro. Bendito Dios. Amén. Por su puro amor, por su pura gracia, por su pura misericordia. Amén. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Gracias, Jesús. ¿Porque somos buenos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque somos merecedores? ¿Por qué estamos aquí? Aleluya. Porque Él mostró misericordia. Porque en algún momento, así como ese publicano oró y le dijo a Cristo, al Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a este pecador. Nosotros en algún momento realizamos esa oración y el Señor vino a nosotros. Amén. Y nos justificó, nos perdonó, Amén. nos santificó, Amén. nos hizo nacer de nuevo, una nueva criatura. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue Nicodemo? Amén. Tu Cristo amado. Que también era otro Maravilloso. fariseo. Alguien que conocía la ley al revés y al derecho. Pero desconocía esta gran verdad, que solamente en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, nosotros podemos tener vida eterna. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo? Estoy viejo para entrar otra vez al vientre de mi Gracias, madre. Espíritu Santo. No, pero estás equivocado. Y tú siendo maestro de la ley no conoces esto que es tan básico y tan fundamental. Santo. Pero Cristo le dice, es necesario que nazca de nuevo. Amén. Y ese nacimiento solamente lo da Cristo por medio de su Espíritu Santo. Amén, Señor. Gracias, Jesús. No porque sea maestro de la ley, tú vas a nacer de nuevo, Nicodemo, no. Yo soy el que te doy ese nacimiento. Tú no me necesitas a mí para Amén. que yo te dé ese nacimiento. Sí, mi Señor. Solo yo lo doy. Gracias. Y nadie más. Solo yo abro las puertas de la eternidad. Solo yo perdono. Solo yo salvo. Solo yo justifico. Solo Amén. yo, aleluya, doy una morada en la eternidad para cada ser humano arrepentido que viene ante mí clamando misericordia. Amén. Gloria a Dios. Oh, gracias, Jesús. Y el Señor tiene la puerta abierta. Amén. Por eso nosotros no desmayamos predicando la palabra de Dios en las calles, día y noche. A las personas despreciadas y marginadas por la sociedad, aquellos a los que nadie mira, aquellos que están abandonados, aquellos rechazados, nosotros vamos a llevarle el mensaje de salvación y le llevamos amor a través de algo comestible. Santo Dios. Porque creemos que Dios puede salvar hasta el más vil pecador. Amén. Aquel que haya tocado fondo, aquel que esté rechazado por la sociedad, el Señor no lo rechaza. El Señor siempre los mira con voz de misericordia y les da la oportunidad. Amén. Hay gente que hoy día está buscando etiqueta.
Este sí merece y este no merece. Este sí y este no. Este es salvo y este no. Este sí y este no. Y el Señor se queda mirando. ¿Y quién se cree este para usurpar mi lugar? Un lugar que solamente me corresponde a mí. Amén, aleluya. Porque Cristo fue el que pagó el precio, no fuimos nosotros. Para estar ocupando, usurpando el lugar que le corresponde a Cristo. A este se le predica, a este no se le predica. A este sí, a este no. Y a esto, y lo que la palabra me enseña es que Cristo abiertamente predicaba la palabra. Los discípulos abiertamente predicaban la palabra. Amén. Pablo Aleluya. abiertamente predicaba la palabra Amén. a todos. No había excepción de personas, porque Cristo a través de su obra redentora puede alcanzar al más vil pecador. Bendito Dios. Amén, aleluya. Tú, espérenme en la habitación allá, que a ustedes 4 les voy a predicar. Ustedes se quedan afuera porque ustedes no son merecedores. Así que a ustedes 4 les predicamos porque ustedes sí merecen la salvación. Santo. Eso es lo que hoy día se predica en muchas iglesias. Amén, gloria a Y Dios. eso es lo que se enseña. Lamentablemente. Y la palabra no nos enseña eso. El Señor nos dice que Él, como buen sembrador, lanza la semilla. Amén. Habrán corazones duros, habrán corazones, bendito sea el nombre del Señor, Gracias, Espíritu con un Santo. terreno de piedregales, otro de espinos, otro Gloria a junto al Dios. camino, pero Aleluya. habrán otros corazones fértiles que recibirán esa palabra y que depositen su confianza y su fe en Cristo Jesús para salvación, para salvación. Bueno y misericordioso es Dios, Amén. que aún nosotros, estando en la condición de ese publicano, nos miró a nosotros con ojos de misericordia. Amén. Amén. Y hoy día estamos nosotros aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque entendimos que cuando estábamos allá afuera éramos como el publicano. Amén. Gloria a Pero Dios. debemos de tener cuidado de, estando ya aquí, ocupar el lugar de ese fariseo. Aleluya. Afuera ocupamos el lugar del publicano porque entendemos que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos apartados, que estamos marginados, que no merecemos, que estamos perdidos totalmente allá. Pero cuando venimos aquí, que ya el Señor ha hecho una obra en nosotros, creemos que solo nosotros merecemos la misericordia de Dios. Aleluya. Y que aquel fariseo y que aquel publicano, yo no soy como aquel, Señor. Y debemos de cuidar la oración que nosotros realizamos y más bien cambiarla apelando a la misericordia y a la gracia de Dios. Por más cerca que pensemos que estemos del Señor por el conocimiento bíblico o por el nivel espiritual que podamos tener o por los años que podamos tener, siempre necesitaremos de su gracia. Amén. Siempre necesitaremos sus misericordias. Siempre necesitaremos de su bondad. Amén. Siempre necesitaremos de su amor. Amén. Los años no nos hacen merecedores de la gracia de Dios. Por más que oremos o doblemos nuestras rodillas o que hagamos lo que nosotros hagamos, no nos hace merecedores a nosotros. Y hago un paréntesis en eso, porque también tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia también nos llama a nosotros a practicar las disciplinas espirituales, Amén. no detrás de salvación o de obra o de reconocimiento de Dios, sino porque de alguna otra manera ellas nos moldean a nosotros para poder guiarnos y conducirnos, por así decirlo, a tener una relación con Dios. No esperando tener salvación, porque ya Cristo pagó el precio, sino para vivir una vida agradable delante de Él, en humildad, en sumisión. Bendito sea el nombre del Señor, dándole a Él la gloria Amén. y la honra por siempre. Estamos aquí por el puro amor y puro afecto de Dios. Amén. Por la pura misericordia cada uno de nosotros estamos aquí. Y ninguno de nosotros es más merecedor que otro. Ninguno de nosotros es más merecedor que otro. Amén. Al hacerlo, al hacer distinción y al orar de esa manera o al vernos nosotros superiores a los demás, ahí mismo estamos entrando en un grave problema y en contradicción con lo que nos enseña la palabra. Amén.
Cristo concluye sus palabras diciendo: bendito sea el nombre del Señor. En esa lectura bíblica, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. El fariseo se enalteció y fue humillado, pero el publicano se humilló y fue enaltecido. Porque en el reino de Dios todo funciona contrario a como funciona y opera en la sociedad. Amén. En la sociedad, el fariseo era un hombre de Dios, era un hombre digno de imitar, era un hombre intachable. Y el publicano, ni siquiera la gente se sentaba a comerse un almuerzo con él. Pero Cristo se sienta a la mesa con nosotros. Amén. Cuando nadie nos mira, cuando todos nos rechazan, cuando la gente no ve nada en nosotros, Cristo ve un valor incalculable en nosotros, porque no ve ese antes, Él ve ese después de lo que nosotros seremos en sus manos cuando Él obra en nuestro corazón. Amén. Una diferencia muy marcada y que tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar y a meditar. ¿Cuánta gente orgullosa y egocéntrica y altiva usted va a encontrar? Montones en las iglesias. El Señor desea que nosotros seamos muy humildes el uno al otro, y que nuestro corazón sea un corazón bondadoso, un corazón generoso, que esté siempre dispuesto a poder ver a los otros con misericordia, orando para que Dios, aleluya, haga su obra en cada uno de aquellos que son débiles espirituales y que pueden ser fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Y no más bien empezar a juzgar, a cuestionar, a señalar, porque ya es tiempo de que tú cambies. Así que como no has cambiado en 3 años, ¡fuera! Gloria a Dios. Porque la gente establece los tiempos y se mueve en el tiempo cronos. Y Dios tiene un tiempo distinto al tiempo de nosotros. Así fue como fue paciente para con nosotros y nos esperó. Aleluya. Él nos esperó. Amén. Yo duré 27 años viviendo como mejor me parecía. Viviendo en mis delitos, viviendo la vida, viviendo en placeres, viviendo como yo quería. Fue paciente, misericordioso y me esperó hasta que envió a alguien a presentarme el Evangelio. Amén. Aleluya. Envió a alguien a presentarme el Evangelio. Gracias. Algunos menos, otros más. Pero sepamos que Dios mostró misericordia en cada uno de nosotros y alguien nos habló del Evangelio porque el Señor lo envió. Amén. Porque el Espíritu Santo trabajó en nosotros. Porque su palabra nos redarguyó. Amén. Porque, aleluya, Él de alguna u otra manera fue misericordioso con nosotros. Bendito Dios. Y fue paciente, esperando a que nosotros procedamos al arrepentimiento y vengamos a sus pies. Amén. Aleluya. Y yo voy más allá. Santo Dios. Después de haber servido quizás muchos años, vuelta nuevamente al mundo. Y allá fue nuevamente el Señor cual hijo pródigo. Y recibió nuevamente con los brazos abiertos, dándole otra oportunidad. Amén. Porque el Señor no obra como nosotros. Gracias. Cualquiera de nosotros como padre hubiese reventado a palo a ese hijo pródigo. Ayúdanos, Señor. Te dije y te dije. Pero Cristo obra distinto. Amén. Aleluya. Él se alegra, Él hace una fiesta, Amén. Él se goza, Santo Él nos Dios. abraza, Amén. Él nos recibe, aleluya. Él y solamente Él lo hace, no nos rechaza, Él nos recibe, aleluya, con un abrazo. Te estaba esperando. Bendito sea el nombre de Dios. Y cual fariseo, el verdadero hijo pródigo está en la casa enojado porque el hermano volvió. Gloria a Dios. Aleluya. El otro hijo pródigo, porque el hermano volvió. Porque cuando alguien llega a la iglesia arrepentido después de haber
vuelto al mundo, que eso ocurre muchas veces. Hay gente que tiene altos y bajos. ¿Cuánta gente no vemos nosotros así? Usted sale a predicar y ve que la mayoría de la gente ha sido cristiano en algún momento. Amén. La mayoría ha sido cristiano, ha servido, ha tenido un ministerio y cuántas cosas. Pero el Señor, así como Pedro en la orilla de la playa, va y le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Vuelve nuevamente a pescar, hombre, que eso fue yo te llamé. Y nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, sepamos y tengamos siempre presente de que si nosotros hoy día somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Tenemos lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Si estamos aquí, es por la gracia de Dios. Todo el mérito se lo lleva a Cristo. Amén. Y no Aleluya. ninguno de nosotros. Lo único que nosotros, aleluya, merecemos es la condenación, pero Cristo no lo quiso así. Cristo, aleluya, hizo la obra en la cruz del Calvario para que usted y yo, en vez de ir a condenación, pasemos a salvación. Amén. Puesto de pie, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Amado Pastor Mario, yo voy a continuar.